podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast GPI. Y hoy estamos en un evento especial, ya que este es el último podcast. Y bueno, queremos agradecer a todos ustedes por estarnos viendo un día más. Y ahora sí que en este día vamos a hablar sobre la legislación en la fisioterapia y un tema bastante complicado que es el maltrato en los ancianos y en los pediátricos, que esto va a ser como que una barrera muy gigante dentro de nuestro trabajo por ejemplo, al ir a asilos o a tratar con pacientes pediátricos que sufren algún tipo de violencia. Como sabemos, México es un país que ha tenido como que demasiada violencia o demasiado desarrollo en su educación con violencia, y es por esto que se ve afectado en diferentes aspectos sociales y en nuestro aspecto de fisioterapeutas. Al momento de atender pacientes que sufren con un tipo de violencia puede generar distintos problemas en ellos y hacerles como que una barrera muy gigante al momento de tratarlos. Además, este tema lo queremos tocar también porque como fisioterapeutas es importante conocer todas las leyes que nos van a respaldar y perjudicar también si cometemos algún acto que no sea bien visto o que nos pueda perjudicar, inclusive si nosotros no tuviéramos como tal la culpa, pero la gente puede tomar las cosas a mal y por eso a veces puede llevarse a otros aspectos que pues en ese momento los vamos a explicar para que no les pase. Ok, como bien lo dices, es súper importante saber como qué leyes o qué reglamento tenemos que seguir para poder atender a los pacientes. Como nosotros sabemos, nosotros nos regimos por una ley especial, de hecho ley de fisioterapia para la atención de los pacientes, pero especialmente ahorita en este último capítulo del que vamos a hablar sobre los usuarios pediátricos y geriátricos. Existen dos leyes principales de las cuales hablan de la protección de la salud de los niños para poder darle la atención y brindarle una mejor calidad de vida. También los usuarios pediátricos se les tiene que considerar como que hay en su entorno, que es su vida social y qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudarle y poderlo reintegrar a su capacidad e ir aumentando su funcionalidad. Existen ciertos artículos que mencionan que nosotros tenemos que hacer, y ya lo habíamos comentado antes, nuestro historial clínico, porque ese es un papel que avala, ¿no? cómo llega nuestra paciente a la primera sesión. Para esto ir determinando que, ¿sabes qué? Nosotros te recibimos así, procedimos también de esta manera y avanzaste tanto. Entonces, de esta manera nosotros nos estamos protegiendo porque así establecemos como qué agentes y qué ejercicios o qué actividades le pedimos al usuario a realizar, y con estos nos podemos defender en caso de que haya alguna alteración o algún accidente, que pues obviamente nosotros vamos a tratar de evitar todo eso, pero sin embargo es una muy buena manera de que nosotros podamos tratar con las personas y que ellos puedan defender también sus derechos. Igual pasa con los niños también hay una ley general para la atención, cuidado e intervención, en donde tiene que decir que obviamente si es menor de edad tiene que ser acompañado por un adulto mayor, tiene que ser valorado, tiene que darle su diagnóstico como nosotros, diagnóstico fisioterapéutico, la intervención que se le puede realizar y cómo se le va a realizar, y la enseñanza que también se le tiene que dar a los padres de familia para que la atención hacia el niño sea la correcta. Sí, de hecho, pues como lo mencionan, hay leyes tanto que nos protegen a nosotros como protegen a los usuarios. Por ejemplo, las leyes que protegen a los usuarios van a ser principalmente aquellas donde, como leyes que sean de atención en general, por ejemplo, que no tienen que ser discriminados por ser a lo mejor mujeres, por ser de alguna cultura diferente, por ser de piel negra, por ser un adulto mayor. Todo ese tipo de discriminación hay leyes que las protegen. Nosotros no tenemos que tener distinción alguna para tratar a algún paciente, o no tenemos que tener tampoco preferencia. Nuestra atención, también hay una ley que rige que nuestra atención debe ser como igual para todos. Debe haber siempre un equilibrio en el cual las personas reciban un tratamiento de calidad y que siempre y cuando pues no perjudiquemos al paciente. También hay personas que a veces, no sé, por un ejemplo, llegan a decir que pues esta persona como que no me cayó bien, pues la voy a atender pues nada más para atenderla, o pues un ratito y ya. Entonces quizá no buscan el bien de ese usuario. Estas leyes también protegen que nosotros tenemos que brindar una atención de calidad y no tenemos que regirnos quizá por nuestra vida personal, no tenemos que regirnos por quién es la persona
atención que merece, donde esté dedicada o enfocada a sus necesidades, a lo que quiere lograr y por qué fue con nosotros. Así como también hay leyes que permiten que pues, se les brinde un servicio de calidad cuando es, por ejemplo, en alguna institución ya pública y que sea ya a lo mejor de gobierno, donde también tienen que ver que pues, no se esté aplicando ninguna restricción o no se esté negando la atención. A veces cuando estamos en un campo un poco más privado, quizá pues, tú puedes negar la atención si así lo requieres, si existe algún problema o hay alguna causa válida y legal por la cual no quieras atender. Sin embargo, también puedes hacer, en una institución pública, ya no aplica tanto eso, sino que tiene que ser todo un patrón o un seguimiento que tienes que seguir. Así como también va a haber leyes en las cuales nos van a proteger a nosotros, como lo mencionaba ya Cristal, el hecho de que nosotros apliquemos una historia clínica, demos un consentimiento informado, también va a tener aval para nosotros para que no tengamos que algo que nos perjudique en caso de que algo pase con ese usuario. ¿Qué tal el usuario se cae pues después de nuestra sesión ya en la calle y dice, no, pues es que yo me caí ahí con mi fisioterapeuta, me caí ahí, él me lastimó? Entonces nosotros podemos tener un aval donde nosotros decimos, aquí no pasó, y te respaldas también porque puede que haya malentendidos, puede que nos metamos en problemas legales y por eso existen todo este tipo de leyes que nos van a proteger y es muy importante conocer acerca de ellas. Englobando todo esto de lo que hablamos, vamos a como que resumirlo como tal en los códigos deontológicos. Estos van a ser como una serie de reglamentos que van a ahora sí que regir a cada carrera o a cada profesión, específicamente hablando nosotros de la salud. Por ejemplo, los médicos tienen un código deontológico que les permite también como que saber sus derechos y sus leyes y lo que pueden realizar dentro de su ámbito laboral, al igual que nosotros. Por ejemplo, también es muy importante como que seguir esas pautas de la presencia de nosotros al interactuar con los usuarios, no tanto por cómo se ha visto en la sociedad, sino por tener como que ese profesionalismo al momento de interactuar con las personas. ¿A qué me refiero con esto? No va a ser como que aceptable o bueno para tu reputación que llegues con un usuario, por ejemplo, en chanclas o en short, cuando tú puedes utilizar tu uniforme adecuado para trabajar y que además no vaya a causar como que otro tipo de malentendidos dentro de tu terapia. Estos también, como lo mencionó Carla hace unos momentos, tampoco se trata de aprovecharse ahora sí que de los pacientes. Por ejemplo, si tienes un paciente que tú observas que tiene más recursos económicos, no por eso le vas a cobrar más caro que a todos los demás. Siempre tiene que ser como que tiene que haber igualdad y equidad al momento de realizar tus terapias. De igual manera, si notas, por ejemplo, que hay algo que no concuerda con el trato del paciente hacia ti, también tienes esa oportunidad como de quejarte y de tener como que un respaldo para que no seas tú el afectado en su totalidad, como también lo mencionaba. Además de que es muy importante tener un conocimiento amplio sobre este tipo de temas, ya que existe algo llamado consentimiento informado, que es muy similar casi lo mismo que dijo Carla, pero siempre lo tenemos de tomar en cuenta, por ejemplo, al realizar una práctica invasiva o una práctica que tú sabes que puede tener alguna consecuencia, que aunque puede tener consecuencias, también debe ser tú responsable de que tomaste una certificación o de que estás capacitado para realizar ese tipo de técnicas, ya que puede provocar alguna alteración al usuario que pueda lastimar su integridad, tanto física, social o mental. Entonces es importante que estos usuarios firmen pues, el consentimiento informado y tengan en cuenta todo el procedimiento que se les va a realizar en la terapia y sepan lo que les puede pasar o los avances también que pueden tener con dichas terapias. También, como ahorita estabas mencionando un poquito de nuestro profesionalismo, tenemos que tener en cuenta que debemos de también tener ética profesional. Hay un tema como un poquito hablado en ciertas ocasiones en las que se dice que no debemos de exponer a nuestros pacientes. Podemos llegar a compartir ciertos datos de nuestra parte de la patología
patología, si tenemos alguna duda o queremos tener como otro punto de vista de otro colega, se puede compartir la información acerca sobre la información de la patología, pero no específicamente de nuestro paciente, porque también es una manera de proteger sus derechos y su privacidad. Entonces nosotros como fisioterapeutas no tenemos el derecho ni el porqué de hacer mención de su nombre o de su calidad de vida o de alguna dirección o datos personales recabados por parte de él. Siempre vamos a estar buscando como el bienestar para él, y si yo, por ejemplo, yo siento que ya no puedo hacer más con ese paciente, siempre lo puedo referir. Entonces hay una frase que dice: no hay que quitarle el tiempo al paciente si nosotros no podemos hacer nada. También de manera multidisciplinaria podemos trabajar con las personas siempre y cuando en caso de que sea necesario el paciente lo tenga autorizado. Una de las, por ejemplo, aquí en Guerrero o en México está el ENAPAM, que es para las personas mayores. También va de la mano junto con lo del programa de envejecimiento saludable. ¿Qué es este programa? Es un programa en donde se busca la salud y el bienestar de los adultos mayores y una mejor calidad de vida y que los adultos mayores pueden llegar a lograr vivir un poquito más de años, pero de una forma estable y que sea beneficioso para él, porque no tiene caso que que viva más, pero que esté en condiciones deplorables y que tenga alguna enfermedad o que lo tenga en cama, porque en ocasiones eso les causa mayor fragilidad a las personas y por ende baja autoestima. También en este programa se pueden incluir varias pruebas fisioterapéuticas o índices que tenemos que valorar, ya sea de funcionalidad, de calidad de vida, de maltrato y de cognición de los pacientes. Este es un muy buen programa porque abarca 10 años de trabajo con este programa, en donde al final de se va a valorar como qué se logró con los adultos mayores y si funcionó o se puede seguir implementando o se tiene que mejorar algo más. Sí, de hecho ahorita pues que mencionas acerca de las escalas un poquito, hay escalas también para evaluar el maltrato hacia el paciente. ¿Qué pasa cuando quizá el maltrato no es hacia nosotros, pero es hacia el paciente? Y también no por parte de nosotros, sino acerca de personas que quizás son sus cuidadores o sus familiares. También existen escalas que nosotros podemos aplicar para evaluar la situación del usuario y poder tener como una noción de cómo es su calidad de vida. Estas escalas justamente se llaman así, escala de maltrato al adulto mayor, donde vienen varios apartados diferentes. Van a tocar preguntas, por ejemplo, si usted ha sido golpeado, si ha tenido alguna caída provocada, algún accidente, si el paciente tiene comida a las 24 horas, si tiene acceso a sus propias decisiones, si sus recursos los maneja él, o si ha sufrido violencia también, no solo física, sino también psicológica. Por ejemplo, si constantemente lo insultan, si no llegan a validar su opinión, o si es una persona que, a pesar de estar consciente mentalmente, imaginemos a lo mejor un evento cerebrovascular, la persona quizá no puede mover algunas extremidades o tiene dificultad, pero quizá conscientemente está muy bien, o pues quizá tiene como alguna deficiencia, pero todavía es consciente de sus decisiones y quizá no validan eso. Entonces estas escalas lo que van a ayudarnos es a verificar cómo es su vida constantemente, cómo es el trato que tienen hacia ellos. Hay veces en las cuales quizás sus familiares lo tratan bien, no lo golpean, no lo lastiman, pero quizá ellos tienen a lo mejor un horario de trabajo pues muy extenso y por ende los lleva a contratar a alguna persona de la salud y esta persona es la que los trata mal. Entonces también tenemos que ver quién está siendo pues el agresor en este caso de las personas. Lo mismo pasa con los pacientes pediátricos. Nosotros podemos evaluar si el usuario pequeño tiene pues maltrato, alguna mala calidad de vida, que a lo mejor es golpeado, que lo obligan a decir cosas que quizá él no siente o no piensa y le dicen, no, pues no sé, a lo mejor hoy le pegan y le dicen, mañana vamos a ir a la cita, pero no quiero que le digas, y si llega a ver, quiero que pues, le digas que te caíste, cosas así. También nosotros tenemos que evaluar cómo está siendo quizá manipulado, tenemos que evaluar todo el entorno en el cual está basado su comportamiento de nuestro usuario,
negligencia o incluso abuso sexual que se puede presentar. Y retomando de nuevo el tema de que aquí en Guerrero y en México en general, estos temas son delicados y muy sonados en el país, ya que un gran porcentaje de la sociedad ha sufrido o sufre de violencia. Entonces, como terapeutas y como personal del área de la salud, pues tenemos como que otra vez nuevamente esa obligación de dar a conocer todas estas circunstancias y saber y estar capacitados de cómo actuar ante ellas. Además, un tema muy delicado o que ha sonado bastante en las noticias es, por ejemplo, el trato al adulto mayor en los asilos. En los asilos o en las estancias infantiles también se como que han sonado mucho esas noticias del abuso o el maltrato infantil y geriátrico a estas personas, ya que hay otro tipo de personas que tienen otra mentalidad y entonces se aprovechan de la vulnerabilidad de los usuarios pediátricos y geriátricos y de sus incapacidades que tienen o de el hecho de que tengan que depender de alguien más. Pues las personas se suelen aprovechar y generar un maltrato de cualquier tipo de lo que mencionamos. Y también nosotros tenemos que como que mantener una prevención en algún aspecto o generar ideas que puedan prevenir este tipo de circunstancias que sin que nos lleguen a afectar obviamente a nosotros. De hecho, me parece que se puede hacer denuncias anónimas o se puede, al momento de que tú explicas algo a la fiscalía, todo tiene que ser anónimo, no tienen por qué decirle, por ejemplo, al centro de salud o la zona donde se encuentre tu paciente que está siendo discriminado o abusado. No tienen por qué brindar tus datos, todo puede ser de manera anónima. Entonces, esto puede tanto ayudar como a prevenir como a tratar el problema que es el maltrato. En los adultos mayores, pues ellos presentan muchas dificultades ya, por ejemplo, al caminar, al expresarse o que tienen muchas comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades, eventos cerebrovasculares, como mencionaba, que van a impedir que estos pacientes puedan tener una libre expresión y puedan ahora sí que desarrollarse de manera adecuada en una sociedad. Como terapeutas, de nuevo, es importante como que también tener un plan adecuado y trabajar multidisciplinariamente con psicólogos y más que nada con psicólogos cuando hay ahora sí que un maltrato y esperar o hacer consciente a la sociedad de que existen este tipo de circunstancias aquí en la ciudad. A veces las personas o adultos mayores ya no quieren estar en tu casa por lo mismo del trato que le dan, porque a veces llegan a hacerlos menos, a decirles como cosas hirientes como que son un estorbo y por eso los llevan a casa de cuidados. Sin embargo, en la casa de cuidados a veces no es mejor porque, por ejemplo, aquí en México a veces las casas de los abuelos no están aptas o no tienen las mejores condiciones para atenderlos. Nosotras tuvimos afortunadamente o desafortunadamente la oportunidad de ir a un asilo y pues desafortunadamente los adultos mayores no estaban en las mejores condiciones, tampoco contaban con el personal correcto. Nosotros como terapeutas manejamos ciertas posiciones en las que nosotros deberíamos cargar a las personas y en las que ellos deben estar para cargarlos. No existe esa como educación o ese propósito para ir a enseñarles al personal que está en los asilos para que lleven una mejor manera de atender a los pacientes. También a veces no contaban con el medicamento y tenían que buscarlo de otra manera y desafortunadamente pues algunos adultos mayores eran como abandonados en las casas por lo que ellos como que tenían ese bajo rendimiento y esa como poca esperanza de vida en las que decían ya saben que ya no quiero hacer nada. Nosotros como terapeutas les decíamos que tenían que hacer como cierta actividad y ellos estaban como en la negativa,
También en las guarderías se llega a ver que llegan a hacer como ciertas, no maniobras, sino que llegan como a hacer como tracciones muy bruscas hacia los niños en los que pueden llegar a lastimar las articulaciones. Y recordemos que pues los niños están en pleno desarrollo y esto va a afectar gradualmente la calidad de los niños. También se tiene que ir cuidando como al punto de que los niños a veces son muy frágiles o tienen que ser como atendidos de una manera especial, o incluso en la forma en que se les habla, porque incluso de forma verbal pueden ser afectados, y todo esto puede ser en ocasiones ocultas hacia los padres de familia, o en ocasiones ellos mismos, los mismos padres le dan ese maltrato diciéndoles que se los merecen, o porque simplemente los niños no se comportaron, pero o sea, es cosa de que ahí ya existe un tipo de maltrato infantil en los que puede llegar a afectar al niño. Nosotros como terapeutas, en caso de que lleguemos a encontrar como alguna marca o alguna alteración en donde sabemos que el mecanismo puede ser alguna atracción o algún movimiento mal hecho, podemos llegar a hablar con los padres de familia o en caso necesario con las autoridades adecuadas. Sí, de hecho, como lo mencionas, tenemos que tener en cuenta todos los focos rojos que nosotros encontremos, y quizá no en todo exagerar, pero sí poner atención y poner cuidado. Puede que, no sé, por ejemplo, nosotros vayamos a colocar algo con el paciente y de repente haga un gesto como que le vayamos a pegar o algo así. Entonces, incluso esos pequeños gestos pueden ser ya una alerta en la cual nosotros podemos decir, bueno, quizá alguien lo está golpeando o porque tiene esa reacción. Entonces, por eso es importante también saber cómo son los tipos de maltratos, quiénes los pueden ejercer y cómo es que nosotros podemos ayudar, o quizá, pues como lo mencionaba, prevenir, ayudar a la persona, hacer que también con nosotros sienta cierta confianza y sienta pues esa libertad de poder expresarse, de poder decir estoy sufriendo de maltrato, estoy sufriendo de quizá discriminación o ese tipo de cosas, porque pues a veces el maltrato no solo va enfocado quizá a la atención, sino en general, desde que tú ves a tu paciente quizá puede que lo trates mal o te trate mal, entonces tenemos que poner pues con mucha atención en todos esos aspectos cada vez que nosotros atendemos a una persona, porque a veces su comportamiento, su forma de ser puede decirnos un poco de cómo está siendo el tratado en su entorno, cómo es que lo están cuidando en ese caso. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todo eso y tener de la mano también pues nuestro equipo multidisciplinario, donde por ejemplo, como lo mencionaba, puede entrar un psicólogo en el hecho de que nos pueda ayudar quizá a superar el maltrato, pero también siento que otras profesiones como lo del derecho o trabajo social nos puede ayudar mucho en este caso. Un trabajador social nos puede ayudar a cómo nosotros o cómo nos puede guiar para que reciba la atención o reciba el apoyo que merece, así como pues un profesional de derecho para que pueda intervenir quizá legalmente. Nosotros encaminaríamos y también pues quizá podríamos ser un respaldo, pero siempre de la mano pues haciendo como todo correcto y llevar un proceso que nosotros tenemos que respetar, poner atención bien a las alertas y poder como elaborar realmente algo sólido que nosotros digamos pues a lo mejor y si está sufriendo maltrato, aplicar las escalas y tener en cuenta todos los resultados que arrojen y todo lo que pues también el paciente nos cuente para nosotros poder intervenir a tiempo y que también pues no sé, imagínense que en algún punto un paciente nos dice que está siendo maltratado, pero nosotros quizá por miedo, por pena o porque no nos importe, no le hacemos caso y después llega a condiciones o a consecuencias mucho más fuertes. Entonces también tenemos que prevenir eso y también tener en cuenta que no tenemos por qué tener como miedo o tener que como restricción a nosotros a compartir información que puede ayudarnos a salvar la vida de ese paciente o puede ayudarnos a mejorar su calidad de vida. Bueno, para finalizar, queremos agradecer por estar con nosotros una vez más. También les mandamos un saludo a nuestra compañera Monse y gracias por estarnos viendo en todos estos capítulos del podcast. Muchas gracias por seguir todas las indicaciones y consejos que hemos brindado y también por tocar temas tan importantes y compartir también sus experiencias con nosotros. Queremos agradecer nuevamente, muchas